Buenos días, mi nombre es Julián Cifuentes Ariza y voy a exponer el tema en formato del video que me correspondía con mi compañero Luis Armando Mosquera. Y el tema son sucesiones crecientes, decrecientes y sucesiones convergentes y divergentes. A ver, empecemos con las sucesiones crecientes. Estas quieren decir que cuando existe una sucesión, cuando se termina una sucesión creciente, es que el primer término va a ser menor que el segundo término, o mejor dicho, el siguiente término va a ser mayor cada vez. Entonces puede empezar por 1, después por 2, después por 3 y así sucesivamente. Y una sucesión decreciente pues es al contrario, cada vez va siendo menor. Por ejemplo, se puede empezar con 5, del siguiente término va a ser 4, después 3, entonces la diferencia sería de -1, algo negativo. Algo para graficar estas sucesiones muy importante es que no se puede graficar con líneas, solo se grafican los puntos dependiendo del término. ¿Listo? Las sucesiones divergentes son sucesiones que no tienen ninguna clase de límite y las sucesiones convergentes sí. Por ejemplo, las sucesiones divergentes pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta infinito. Pero las sucesiones convergentes, la mayoría de los casos son sucesiones con fracciones. Entonces llega un punto que la gran mayoría de ejemplos llega, digamos, por ejemplo, hasta el 2, pero esto depende, digamos, del ejercicio. O sea, nunca puede llegar al 2, pero se acerca lo máximo posible a ese número. También existen dos tipos de sucesiones divergentes, la infinita y la indeterminada. La infinita es, digamos, una sucesión normal que va, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siempre aumentando. Pero la indeterminada es digamos, se repiten siempre los mismos términos. Por ejemplo, en el primer término es 1 y en el segundo 3. En el tercer término es 1, en el 4 3 y así sucesivamente se van repitiendo. Para tener en cuenta resolver, digamos, esta clase de problemas, se tiene que hallar el término n-décimo. Entonces, esto depende de la sucesión, porque hay sucesiones lineales, de progresiones aritméticas, cuadráticas o fraccionarias. Entonces, digamos, la primera forma, digamos, la más fácil, es, la primera fórmula es utilizando AN más B, que A viene siendo la diferencia ¿qué? Entre la sucesión, digamos, de 3, 5 y 7. Entonces fácilmente podemos calcular que hay una diferencia de 2 en cada una. Entonces 3 más 2, 5, 5 más 2, 7 y así sucesivamente. N viene siendo pues el término que queramos escoger y B va a ser como el anterior término al primero. Como ya sabemos que hay como una diferencia de 2, entonces se podría decir 3 menos 2 da 1. Entonces, ¿para qué sería? 1 más 2, 3. Entonces, ese sería el equivalente a B. La siguiente forma de hallar el término n-décimo es con la progresión geométrica. Este es cuando una sucesión eh, nos podemos fijar que no va aumentando, digamos, de 2 en 2, sino va multiplicando la sucesión. Por ejemplo, en este ejemplo es 3, 6, 12. Entonces se calcula 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24. Y así sucesivamente. Esto se conoce como la razón, esa parte de las multiplicaciones. En este caso se utiliza la siguiente fórmula. A por R a la n menos 1. Entonces A viene siendo el primer término. En este ejemplo sería el 3. R, la razón, sería 2, ya que es el número por el cual se está multiplicando. N es el número, o sea, es el término que vamos a escoger. Y el menos 1 es de la fórmula. Entonces, digamos para hallar el primer caso, digamos sustituimos valores. Entonces sería 3
por 2 el primer término, o sea, el 1, digamos, 1 menos 1, 0. Entonces, r, que es 2, 2 a la 0 me da 1. Entonces sería 3 por 1, 3. Entonces allá hallamos el primer término. Ahora digamos otro ejemplo. Hagámoslo con el tercero. Entonces sería 3 por 2 a la, como escogí el tercer término, entonces 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Entonces sería, para resolver r, es 2 a la 2. 2 a la 2, 4. 3 por 4, 12. Y que escogimos el tercer término, entonces nos dio correctamente, como podemos verificar. Bueno, para hallar el término enésimo en la sucesión con fracciones es algo un poco más fácil, solo se tiene que usar la primera fórmula an más b, tanto en el numerador como en el denominador, que viene siendo, digamos en este caso, en el numerador siempre va a ser 1, entonces se puede dejar igual. En el denominador utilizamos la fórmula. Entonces, como si dividiéramos dos sucesiones, primero el numerador y después el denominador. Es una forma muy sencilla de hacerlo. Entonces, un ejemplo. Escogemos el segundo término. Listo, el segundo término. Entonces, 2, porque es la diferencia que hay en esa sucesión de 3, 5, 7, 9, 11. Siempre es como una diferencia de 2. Entonces, 2 por n, yo escogí el segundo término, 2 por 2, 4, más 1, 5. Ese 1 sale de la diferencia de 3 y 2, es como el anterior número que va del primer término, pero ese nunca se copia, es como un término imaginario. Bueno, para hallar el término en enésimo, en una sucesión cuadrática, se tiene que, hay varias formas, pero para mí al parecer, esta es como la más fácil y la más rápida de aprender. Hay que tener en cuenta la fórmula cuadrática, que es an al cuadrado más bn más c. Entonces, podemos darnos cuenta que es como si fuera una sucesión dentro de otra sucesión. Entonces en el primero vemos una diferencia de 8, después 12, 16, 20 y 24. Pero dándonos más a fondo vemos que cada vez que en esa sucesión, en ese resultado, hay como otra diferencia, que va siendo de más 4, más 4, más 4, más 4. Entonces lo que hacemos es igual que en los procesos anteriores, sacamos como el término anterior del primer término, que sería como un término cero, pero no en la sucesión. Entonces vemos que lo resolvemos de abajo para arriba. Entonces, 8 menos 4, 4. Entonces ahí se nota esa diferencia como esa sucesión. Entonces sería 5 menos 4, 1. Que sería el término antes del primer término. Entonces, el método de hallar de este término se llama míralo, que corresponde en poner, digamos, la C. Para hallar la C, la B y la A de la fórmula, se coloca mi de A, B de R y C de Lo. Entonces es el 4. Tenemos 4 abajo. Entonces A se llama mi de mitad de ese término. Entonces 4 entre 2, 2. Listo. Entonces ya podemos formular que A equivale a 2. En B, ¿verdad? Se llama restar A. O sea, 2 menos 4 sería 2 también. Y C, que es de lo mismo. O sea, se coge el término así como está suelto. Entonces se reemplaza en la fórmula. Entonces sería 2n al cuadrado más 2n más 1. Entonces escogemos, digamos, el segundo término. 2n, 2 por 2 al cuadrado. Entonces 2 por 2, 4. Entonces 2
por 4, 8, más 2 por 2, 4. Entonces, 8 más 4, 12, más 1, 13, que es el segundo término, que nos da efectivamente 13. Bueno, profe, esta fue toda mi exposición y gracias por su atención.